Seguimos con el riesgo nivel 3, riesgo medio. Subsidio por incapacidad temporal. Un trabajador de una empresa de riesgo 3 se gana 2.700.000 mensuales y queda incapacitado durante 45 días por un accidente laboral. A ver. Bueno, lo primero que hacemos es dividir los 2.700.000. Los dividimos entre 45 días. Y eso nos da un total no, toca entre 30 días se divide. Que son los del mes y uno nos da 90.000 pesos. 90.000 pesos. Ahora los 90.000 pesos los multiplicamos por los 45 días de incapacidad, que eso nos da un total Y de... eso te da ¿Cuánto me da? 4.050.000. 4.050.000 pesos. Ujú. Y eso sería pues el subsidio por incapacidad. En el siguiente ejercicio tenemos indemnización. Un trabajador de riesgo 3 presenta una PSL del 30%, que es pérdida de capacidad laboral. El IBL es de 3.300.000 según la tabla, el 30% corresponde a 13 meses de los 3.200.000. Entonces lo que hacemos es multiplicar los 3.200.000. 1000 por 13. Ajá, ya acá te doy el valor. 3.200.000 por los Por 13 13. meses. ¿Cuánto nos da? Y esto te da 41.600.000. 600.000. Ese Ujú. sería el valor de la indemnización que recibe la trabajadora cuando tienen una pérdida de capacidad laboral del 30%. Invalidez. Un trabajador de obra sufre un accidente laboral y queda con una pérdida de capacidad laboral del 55%, teniendo en cuenta la IBL el 3.500.000. Para 55%, al estar entre el 50 y menos del 60%, se aplica el 60%. Lo que se hace aquí es multiplicar Los 3.500.000 por el por el 60%. 60. Ajá, que es a lo que corresponde lo que está es dentro del porcentaje según la tabla. 3 millones por el 60%, ¿no? Ajá, y eso te da 2.100.000. 2.100.000. Entonces, eso sería eso sería la pensión La pensión por invalidez, ajá. mensual. Bueno, para entre los riesgos del nivel 4, en este caso pues es en riesgo alto, tenemos como ejemplo el siguiente ejercicio. Tenemos que subsidio por incapacidad temporal, donde una trabajadora de una planta química sufre un accidente y recibe 60 días de incapacidad con un salario base de cotización, donde entonces para este caso lo que vamos a hacer es que los 3 millones los vamos a dividir entre los 30 días para sacar un valor diario del pago mensual. Entonces esto nos da 100.000 pesos.
Listo. Ahora lo que hacemos es que a los 100.000 pesos los vamos a multiplicar por los días de incapacidad que ha recibido la trabajadora, es decir, por 60. Y esto nos da 600.000. Entonces, para este caso, los 600.000 pesos es a los que tendría derecho la trabajadora por la incapacidad de 60 días, como subsidio por incapacidad temporal. En el segundo tenemos, en el caso de indemnización, donde una trabajadora de una mina presenta una pérdida de capacidad laboral del 40% con un ingreso base de liquidación de 3.800.000 y con una pérdida de capacidad laboral del 40%. Entonces, el 40% según la tabla corresponde a lo que son 17 meses del ingreso base de liquidación. Entonces, para este caso, lo que nosotros vamos a hacer es que a los 3.800.000 del IBL lo vamos a multiplicar por los 17 meses, según la pérdida de capacidad laboral. Y eso nos va a dar 64.600.000. Ajá. 64.600.000, lo que correspondería al valor como tal de la indemnización para la trabajadora de la mina según el 40% de la pérdida de capacidad laboral. Uh-huh. Para el otro caso de invalidez, tenemos que un trabajador presenta una pérdida de capacidad laboral del 65% con el IBL, bueno, de 4 millones con un 65% y como este se encuentra entre el 50%, pero también menos del 66%, según la tabla vamos a aplicarlo a un 60%. Entonces, lo que vamos a hacer para este caso es que a los 4 millones que tiene como ingreso base de liquidación, lo vamos a multiplicar por el 60%. Y eso nos va a dar 2.400.000 pesos mensuales, que es lo que recibiría por pensión de invalidez para este caso. Dentro de los riesgos de nivel 5, tenemos que un subsidio por incapacidad temporal donde un trabajador en obra sufre un accidente laboral y recibe 90 días de incapacidad. El CBC, en este caso, el salario básico, lo tenemos por 4.500.000. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que a los 4.500.000 lo vamos a ir entre 30 días, que es lo que cubre el mes, para saber el ingreso diario. En este caso, nos da un valor de 150.000. Y a los 150.000 lo vamos a multiplicar por los 90 días que recibe de incapacidad laboral. Y esto nos da 13.500.000 pesos. Entonces, como subsidio es a lo que tendría derecho este trabajador de obra como tal, por un valor de 13.500.000. Listo. Dentro del caso de la indemnización, tenemos que un trabajador químico presenta una pérdida de capacidad laboral del 45%, y dentro del ingreso de la base de liquidación es de 4.500.000 y la pérdida de capacidad laboral ya mencionada es 45%, pero eso según la tabla corresponde a 22 meses según el ingreso de base de liquidación. Entonces, para este caso, tenemos que a los 4.500.000 los vamos a multiplicar por el número de meses que corresponden a la pérdida de capacidad laboral del 45%, y esto nos va a dar un valor de 99 millones, lo que recibiría el trabajador químico por una indemnización en cuanto al accidente presentado y la pérdida de capacidad laboral por el 45%. Dentro de la invalidez tenemos que un trabajador sufre un accidente laboral grave y presenta una pérdida de capacidad laboral del 80%, con un ingreso base de liquidación de 5 millones. Entonces, como la pérdida de capacidad laboral es del 80%, al mirar la tabla, pues supera el 66%, entonces al superar el umbral para este ejercicio, entonces la tabla nos indica que se va a trabajar
con el 75%. Entonces, a los 5 millones que se gana como ingreso base, el trabajador lo vamos a multiplicar por el 75, que es a lo que corresponde pues el valor según la tabla. Y esto nos da 3 millones 700, no, espérame, 5 millones, espérame. 5 millones por el 75%. Ah, sí, 3 millones 750 mil. Ajá, 3 millones 750 mil. Entonces serían ya valor por 3 millones 750 mil pesos mensuales, lo que serían correspondientes ya por una pensión de invalidez para este caso.